hermanas mayores de una familia numerosa, Gran Malvina y Soledad integran un archipiélago que contiene más de 200 islas. Se ubican por debajo del paralelo 50, es decir, a la altura de Río Gallegos, en nuestra provincia de Santa Cruz, a poco más de 700 kilómetros de dicha capital. Su superficie constituye la mitad de la provincia de Tucumán. Su extensión, de norte a sur, alcanza los 125 kilómetros y de este a oeste, 250. El estrecho de San Carlos, que separa las dos islas principales, observa sectores de 4 kilómetros de ancho, llegando a 30 en algunos lugares, y sus aguas recorren 90 kilómetros de extensión. Además de Gran Malvina y Soledad, la isla más grande es San José, donde vive una familia dedicada al negocio de la lana y las actividades náuticas, por lo que la población de la isla y sus adyacentes no supera las 25 personas. Básicamente la cuestión de Malvinas tiene su inicio en el descubrimiento, ¿sí?, de las islas. Esto básicamente tiene su inicio allá por la misma época en la cual se descubre América, pues incluso esto lo hace un navegante italiano, pero en nombre de la corona española, que fue Américo Vespucio, que fue el primero que situó las islas. Ahora bien, no quedan dudas de que a pesar de que se habla de varios descubridores, en todos los casos, las tres primeras expediciones que tocaron las islas fueron españolas, ¿sí? La de Gómez en 1520, seguidor de Magallanes, de aquella gran expedición que se coronó con la Vuelta al Mundo, ¿sí? En ninguno de los casos quedan dudas que fue España la que descubrió América. Las Islas Malvinas, además de ser un sentimiento en el corazón de los argentinos, es una realidad histórico-jurídica. ¿Cómo nace esta realidad? Al ser estos territorios correspondientes a la corona española y Argentina independizarse, hereda territorialmente todo lo que es el territorio continental dentro de los límites fronterizos soberanos y a su vez también territorialmente las costas adyacentes, como así los territorios insulares. Por eso Malvinas se dice que son argentinas. Del otro lado, ¿qué tenemos? Básicamente la postura británica, que señala que han descubierto las islas. El primer hecho de descubrimiento data de fines del 1500, con lo cual estamos muy lejos de las expediciones organizadas por España. Y además, la ocupación efectiva realizada por Inglaterra es posterior a la usurpación que había hecho Francia, que obviamente de la cual aprovechó Inglaterra, por Luis de Bougainville, y en esa forma, digamos, esa cuestión vino también a considerar ilegítimo, o puede ser considerado como ilegítimo el derecho. Fue un año después de la llegada de Bougainville a las Islas Malvinas que los ingleses, en el mayor de los secretos para evitar enfrentamientos con España, se establecieron en el extremo oriental de la isla Gran Malvina. Ya se habían producido varias fricciones y los ingleses buscaban evitar otra guerra. El marino, a cargo de la tarea, fue el comodoro John Byron, y escogió una remota isla adyacente a Gran Malvina, cuya bahía presentaba características inmejorables para el ocultamiento. Bautizaron a ese lugar Puerto Egmont. En febrero de 1770, los españoles descubrieron el establecimiento británico y enviaron 4 fragatas de 1.800 soldados que desalojaron a los intrusos. Parecía inevitable una nueva guerra. Pero el mediador del conflicto, el rey de Francia, encontró una solución sorprendente. España devolvía tan solo el puerto de donde se había expulsado a los británicos y por medio de un pacto secreto, los británicos se comprometían a retirarse cuando la opinión pública contraria a la corona no se opusiera a ello.
En 1770 se logra un acuerdo entre España y Gran Bretaña, por el cual incluso Gran Bretaña en principio se retira, vuelve a ocupar la isla Soledad, solamente a los efectos de no generar un desgaste en la opinión pública de la corona, ya que 4 años después, en 1774, las islas son restituidas en forma pacífica a España. ¿Esto qué quiere decir? Que España efectivamente, desde 1774 hasta 1810, tuvo ocupación efectiva, legítima y pacífica de las islas. Continuadores de esos derechos somos nosotros los argentinos, o las Provincias Unidas del Río de la Plata desde 1810 a 1853. En 1806 y 1807, la corona británica intenta invadir Buenos Aires, conocida como las invasiones inglesas, las cuales son rechazadas justamente todavía por el gobierno perteneciente a la corona del Reino de España, lo cual legitima aún más la tesis argentina de lo que son los habitantes originarios, ya existentes en las Islas Malvinas. ¿Qué hizo la Argentina? O las Provincias Unidas, creó la capitanía, nombró a Hewell I, que llegó en 1820, efectivamente se comenzó a realizar una ocupación con pobladores de las islas, que luego se transformó en la administración de Bernet, quien realizó una actividad económica efectiva. Mi nombre es María Angélica Bernet, soy tataranieta de Luis Bernet. Don Luis Bernet nace en Habsburgo en 1791, el 6 de marzo de 1791, y muere en San Isidro. La sociedad con Pacheco se da en 2 tiempos, digamos. Esto va a ser el punto de partida para la organización de esa colonia o de ese asentamiento fijo que va a ser posteriormente Bernet, porque lo va a terminar Bernet. En la primera etapa, en el 23, el gobierno le concede una parte a Pacheco y arman la primera expedición. En el pedido, digamos, que hace Pacheco al gobierno, pide que Areguatí viaje como comandante militar, porque lo que había en Malvinas hasta ese momento eran asentamientos, eran comandancias militares para defensa de la frontera, para defensa del espacio, ¿no? Esta primera expedición fracasa, vuelve a Buenos Aires y decide encarar él personalmente e ir personalmente a las Islas Malvinas. Para esto él invierte en la primera y en la segunda, invierte bastante parte de sus bienes personales. En esta segunda, casi totales, o sea, arriesga, invierte todos sus bienes personales para armar las expediciones que va a contar de barcos, ovejas merino, herramientas, seguros, y va a empezar a llevar los primeros colonos, los primeros pobladores de lo que después va a ser una población fija. Él ofrece un plan de inmigración para poblar esa región. Constantemente Bernet marca y pide al gobierno de que haya presencia argentina ahí. Seguirás, ¿cuánto tiempo debo renunciar? Seguirás, ¿cuánto tiempo más? Bernet, cuando presenta el proyecto, que es aceptado, de la instalación de esta población fija, de estas poblaciones fijas, con un eje en la isla Soledad, él había hecho una serie de experimentos de productividad del suelo, de qué es lo que se podía plantar, de qué es lo que no se podía plantar, de qué es lo que se podía hacer. Para hablar un poco de la economía de las islas, hay que remontarnos un poco en el tiempo. ¿Cuál era el principal sostén de las islas históricamente? Bueno, básicamente, ya incluso desde los albores de las Provincias Unidas del Río de la Plata, la principal actividad fue la explotación de la foca de 2 pelos, hoy prácticamente extinguida. Que incluso eso generó el primer gran conflicto por el cual, digamos, todos conocemos, Gran Bretaña usurpó las islas en 1833, ¿sí? Porque eso previamente hubo una incautación de 3 buques dedicados a esa actividad por parte de la administración argentina.
En 1833, en el mes de enero, Gran Bretaña invade las Islas Malvinas y los territorios insulares adyacentes, deponiendo al gobernador argentino y a los habitantes que se encontraban justamente dentro de las islas por medio de la fuerza militar, que es lo que aquí hay que destacar, por un acto de agresión en ese momento. Es así que mantiene hoy, inclusive dentro de las islas, su gobierno, ilegítimamente. Ahora bien, 1833 es un hito en el tema de Malvinas y genera también una nueva visión económica y geopolítica. ¿Por qué la ocupó Gran Bretaña? Básicamente para garantizar los derechos económicos en aquel momento, que eran justamente la explotación de los foqueros, el contrabando y además la ubicación geopolítica y estratégica de poder dominar el acceso a tres grandes espacios oceánicos: el Atlántico, obviamente, el Pacífico y el Índico. Argentina reclama a los distintos estados la invasión que ha acontecido por la corona británica, pero debemos nosotros adentrarnos en lo que es el siglo XIX, que no existían todavía organismos supranacionales, sino que eran de relaciones directas entre estados, estados parte o estados contratantes, y que por supuesto los que tenían la hegemonía del poder mundial eran estados con gran poderío militar, como era Gran Bretaña en esa época, Francia, el Reino de España y otros más, que tenían determinados intereses y por eso tampoco hacían eco de los reclamos argentinos. Ahora bien, Argentina trató de resolver esta cuestión a partir de un ofrecimiento económico que se hizo durante la gobernación de Rosas. Rosas ofreció, en concreto, en 1838 primero y en 1848 después, solventar o declarar extinguida la deuda con la Baring Brothers, el famoso empréstito contraído con Rivadavia, y de esa forma otorgar en arrendamiento las islas por un tiempo determinado y después recuperarlas para la Argentina como soberanía. Obviamente esto no logró sus resultados y don Juan Manuel de Rosas obviamente fue depuesto y luego en 1853 nace la nación argentina, ¿sí?, con la estructura que la consideramos hoy. Durante prácticamente casi 100 años, prácticamente hasta la llegada de Perón al poder, la Argentina fue fuertemente influenciada por Gran Bretaña en lo económico. Hay un dato fundamental: el 70% de la inversión extranjera directa realizada en Sudamérica por Gran Bretaña se destinó a la Argentina. Concretamente se puede observar el tema más fecundo, que es los ferrocarriles, donde no solamente ocupó el trazado del ferrocarril, sino también, como bien cuentan los tratados, una legua a cada lado de las tierras más fértiles de la pampa argentina. Eso generó obviamente una relación de profunda amistad entre la Argentina y Gran Bretaña. Sin perjuicio de eso, Argentina siguió reclamando sus derechos sobre las islas a través de las respectivas protestas. En 1908, específicamente, Gran Bretaña le asigna el estatus de colonia a Malvinas, con lo cual le hace un reconocimiento jurídico. Y luego de eso, digamos, continúan las relaciones de amistad con la Argentina, pero sigue la Argentina reclamando, ante eso en concreto, ante otras circunstancias que se producen en las islas, al Reino Unido. Llega Perón al poder y comienza la ofensiva argentina. ¿Con qué objetivo? Con tratar de específicamente modificar el estatus económico con Gran Bretaña. Esto es, reestatiza los ferrocarriles, en realidad los nacionaliza, y además comienza a crear toda una flota mercante y pesquera que incluso realizó actividades en esa zona. ¿Por qué? Primero, Margaret Thatcher, luego de la guerra, crea dos fondos de reconstrucción que se asignan directamente. 30 millones de libras uno, 60 millones de libras el otro. Y además les otorga directamente a los isleños la posibilidad de otorgar licencias pesqueras. Y además del otorgamiento de esas licencias, le permite crear un sistema tributario que le permite recaudar sobre las ganancias de esas empresas pesqueras a las islas.
lo cual crea fundamentalmente la piedra base del autosostenimiento económico, que es elemental y fundamental para el proceso de autodeterminación que pretende Gran Bretaña impulsar de los isleños. Pasado ya la instalación de Naciones Unidas, lo que quizás se tomaba como algo que era interesante por una cuestión estratégica o militar, y con el pasar de las décadas, con la implementación de la electrónica de los radares, deja de tener también un interés militar o estratégico, para pasar a ser un interés comercial, como acontece aún hoy en la actualidad. Pero recién en 1960, en la década hasta 1970, es donde Argentina puede plasmar en organismos supranacionales, en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, donde Gran Bretaña cuenta con 16 denuncias de territorios usurpados, entre ellos por España, en Gibraltar. Es aquí donde Argentina logra un pase trascendental o un hito fundamental de reconocimiento de la soberanía en las islas. Entonces, hoy nos encontramos con una realidad. La realidad es que hoy un ciudadano londinense, con parte de sus impuestos, está sosteniendo la fortaleza Malvinas. Además de indirectamente otorgarle derechos que en el caso de otras posesiones de ultramar, como bien lo dicen los gobernadores que han tenido desde el 2004 hasta hoy en las islas, otras posesiones de ultramar no tienen esos beneficios, no tienen la posibilidad de recaudar sobre la pesca, no tienen la posibilidad de participar de lo coproducido por la explotación petrolera y muchísimo menos contar con un sistema fiscal propio muy cercano a las normas que se plantean de un paraíso fiscal. Mi familia son originarios, o sea, una familia tradicional del territorio malvinense, porque yo soy bisnieto de malvinenses, con tatarabuelos, tanto por el lado paterno, materno, originarios de la Gran Bretaña, enviados a Malvinas como colonos, por el lado materno en 1842, con el primer envío de colonos de la Gran Bretaña, y mi tatarabuelo llega 12 años después, en 1854. Y de ahí en adelante somos todos nativos de Malvinas. Nosotros, siendo familia tradicional, siempre fuéramos, no teníamos muchas perspectivas dentro del territorio por la separación de estatus social que los británicos introdujeron, digamos, en la colonia, siempre marcando muy claramente que el británico proveniente de la Gran Bretaña era un ser muy superior a lo que era el isleño nativo. Por eso la famosa vocablo kelpa, que fue una forma para que los británicos pudieran identificar a nosotros como isleños nativos y de insisto, un estatus social inferior a lo que eran los británicos oriundos de la Gran Bretaña. Company, que era en ese momento el amo y señor el real amo y señor de Malvinas en ese momento, porque toda la actividad económica giraba en torno
de la famosa Falkland Island Company o a través de sus estancias, enormes estancias, con ganado ovino. Y también eran los dueños del único supermercado en Puerto Argentino, por ejemplo, eran los dueños de esas dos líneas marítimas de abastecimiento de la colonia del exterior, etcétera, etcétera, que significaba que en realidad la vida diaria, directo o indirectamente, dependía en gran parte no tanto de la administración colonial, sino a los servicios prestados por la Sociedad Anónima Malvinense. Yacimientos petrolíferos fiscales, que vendía todos sus productos en el territorio al mismo precio en surtidor en el continente, que era un precio para el habitante de Malvinas muy accesible. Gas del Estado vino a vender su producto de gas en la línea de 10, 15, carafas de 10, 15 kilos y tubo de 45, más todos los artefactos de calefacciones, califones, etcétera, etcétera, que significó el primer desplazamiento de la turba como único combustible en el territorio para el consumo, digamos, familiar. Después, o no después, pero paralelamente con eso se firmó un acuerdo para becas estudiantiles de los alumnos, digamos, más dotados académicamente en las escuelas de Malvinas a recibir becas en escuelas secundarias acá en el continente, que incluye la ciudad de Buenos Aires, aquí en Córdoba, La Cumbre, la localidad de La Cumbre, San Carlos de Bariloche y Comodoro Rivadavia. Y en el momento de mayor presencia de alumnos malvinenses aquí en el continente fue el 76, con más de 50 alumnos secundarios cursando en escuelas bilingües acá en el continente. Cualquier atención médica superior a primeros auxilios era mucho más aconsejable y mucho más cómodo desde el punto de vista profesional derivar el paciente a hospitales o en Comodoro o en Buenos Aires. Si bien el hospital de Puerto Argentino tenía una sala quirófano, no había médico de la especialidad cirujano para atender al paciente. Entonces la política era, bueno, la ADE, nuevamente, la ADE con la intervención de la ADE o la participación de la ADE siempre reservaba de la cantidad de plazos disponibles en la aeronave un 10% reservado para casos de evacuación médica. Y si no se llegaba a cubrir, bueno, se vendía comercialmente. Y de ese modo, no quiero exagerar, pero 60% de la población de Malvinas en algún momento recibió atención médica de los pacientes, ¿no? ¿Sí? La población de pacientes de Malvinas recibió atención médica en hospitales del continente. En muchos casos, como mencionaba antes, problemas en el embarazo fueron solucionados y el chico vino al mundo aquí en hospitales del continente, no en el hospital de Puerto Argentino. Previo a ello, antes del 72-73, estos casos seguramente eran casos de muerte. No había atención médica adecuada ni medicación disponible en el territorio para casos extremos. Lamentablemente llegamos
a 1982, creo que con el acontecimiento que nos está convocando aquí en la actualidad, para los argentinos, con un conflicto bélico quizás justo, no en cuanto a la beligerancia, pero sí en cuanto al reclamo, pero por un gobierno totalmente deslegitimado, que el pueblo argentino no eligió, y que este gobierno militar argentino jugaba en el conocido bloque occidental, cual Estado hegemónico o cual bloque hegemónico dependía de Estados Unidos y su principal socio, que era Gran Bretaña, y Argentina invade rompiendo este pacto tácito político contra el bloque oriental de la Guerra Fría. La noche 1-2 de abril fue un hecho, totalmente distinta a lo que fue el desarrollo del conflicto del 1 de mayo en adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el impacto psicológico de la recuperación de Malvinas por la fuerza militar fue el 1-2 de abril. Pero el 5 de abril, la vida pueblerina de Puerto Argentino había vuelto casi a la normalidad, con la excepción que las calles de Puerto Argentino estaban llenas de personal de uniforme, de militares argentinos. Y de ahí hasta el 1 de abril, el 1 de mayo, es como si viviéramos en una situación de impas, esperando a ver, qué va a suceder, hasta que finalmente los británicos inician la reconquista con el bombardeo de la base militar Malvinas, del aeropuerto, a la madrugada del 1 de mayo. De ahí en adelante hay otro ánimo, digamos, en el habitante de Puerto Argentino. Inclusive en ese mes de abril, de los 700 habitantes de Puerto Argentino, se redujo a la mitad o menos. Buscaba salir de esa situación hasta que se viera de qué forma se iba a terminar o a qué grado de conflicto se iba a llevar a cabo en el territorio. Y otros, los isleños, mayoritariamente dejaron el pueblo para irse al interior, se fueron huyendo hacia adentro, digamos, la zona rural, donde la mayoría teníamos parientes. Ay, cada paso. Ay, desamparo. Avísame si atacan, enséñame. Invítame a vivir en lo profundo de mi ocaso, me elevaré. Invítame a vivir en lo profundo de mi ocaso y me elevaré. Como consecuencia de la derrota militar argentina, reitero, de un gobierno que no es legítimo, Margaret Thatcher, primer ministro británica, reconoce a los Kelpers, hasta ese momento, con una ciudadanía, podemos decir, híbrida, por medio de la firma del British Nationality Act, la ciudadanía británica plena a los habitantes de las Islas Malvinas. Dejan de ser Kelpers, dejan de ser argentinos por voluntad propia, toman la ciudadanía británica y por ende lo que hoy intenta hacer valer Gran Bretaña como autodeterminación deja de tener sentido.
lógicamente, si somos ciudadanos británicos, los que habitamos, ¿qué es lo que vamos a votar? Por la autodeterminación si no le conviene a Gran Bretaña, y si votamos por la autodeterminación e independizamos las Islas Malvinas como un Estado nuevo dentro del organismo de Naciones Unidas, después podemos asociarnos al sistema británico como lo es Australia, Canadá y otros estados más. ¿Qué se puede lograr a través de la diplomacia y pacíficamente? Que podamos ver dentro de pocos años o muchos años volver a flamear la bandera argentina en las Islas Malvinas. Un brujo infértil derramó su lealtad. La ouija muda acompañó su impiedad. Avísame si atacan, enséñame su desnudez. Invítame a vivir en lo profundo del ocaso. Estallaré. Invítame a vivir en lo profundo de mi ocaso. Estallaré. Un célebre filósofo y canciller inglés, Sir Francis Bacon, dijo alguna vez que la verdad es hija del tiempo, no de la autoridad. Deberemos los argentinos ser entonces pacientes con el reclamo. No será la violencia la que permita el desarrollo de los pueblos. Y los argentinos merecemos ser escuchados, debemos ser escuchados. Tanto como los actuales ocupantes de las islas tienen el justo derecho a elegir su estilo de vida y su nacionalidad, pero bajo nuestra soberanía. Nuestra Constitución así lo contempla expresamente cuando dice: para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. I'm James McGee. I shear sheep for a living. I also own my own farm. It's on West Falkland, which is probably maybe 100 kilometres that way. Just to make extra money, I come shearing for the contractors and stuff like that. It's a good life, very hard work, especially on warm days like today. But it's good work. Why have I left? I left all my family. They all thought I was mad. I started when I was 18. The first time I come down here was in 2007. And I learnt to shear when I was here. And I went home and did 3 seasons and then decided to come back here. This is my 4th year shearing. Don't have to worry so much about where their children are, what they are doing. When I was a small boy, I was riding a horse by the age of 4 with my father, chasing sheep around the countryside. Whatever the men were doing, the children were usually there with them, learning the skills. Many years ago, the gaucho brought skills to the Falklands, and my father rode a horse and worked with animals just like the gauchos from South America. And so we were learning those skills from our parents at a very, very young age. Some things are expensive. Because we own our own farm, all the meat's free. We have beef and sheep, mutton, lamb. We have lots of sea, so we've got plenty of fish, goose, all that sort of stuff. But tin stuff is very, very expensive. It always has been.
and things like, I don't know, just for example, a tin of beans might be £1, which is very expensive compared to anywhere else in the world. You know, beans is cheap, but not here. I'm working all the time, so I don't really get to see much of the Falklands. But it's good. No, I like the work and working with good people, and it's a nice community. Roughly about 90 people. I think the balance of old and young, I think the young are catching up with the old because lots and lots of children being born. Even on this farm, we got six babies. Or, yeah, well, the oldest is 5, so they're all coming through. Yeah. Sure, stay at the quarters. I'll be here for a week, I think we're here, and then I'll move to another island and shear there. So yeah, I just move around with the shearing gang, really, with this lot. Move around with them. If you just start buying fruit and veg, very expensive. But meat, potato, you can grow your own potatoes, cheap. Everything you want comes by plane. So just say I want a sack of potatoes. I phone the shop, put it on the plane, it arrives. I always say that if the world was to end today, we could survive here. There is everything around us to keep us alive. We have meat, we have water, we have milk, we can grow vegetables, we have wild birds and wild animals. You can survive here and actually be very comfortable and remain very healthy without any support from the outside. Lots of parties. We have what do you call two-nighters. So it's 2 nights. It's supposed to be like, we have dog trials, but it's party. 2 nights of drinking. And also we have, in the next month, February, we have a sports week. And it's held 1 year Port Howard, next year Fox Bay, and the following year Hill Cove. It moves around. And it's 3 or 4 days of horse racing, dog trials, foot sports, different sports. It's very good. Dancing. And dancing, and lots of dancing. Me, I've got 2 left feet. Funnily enough, I enjoy doing this job, shearing sheep, because it gets me away to meet up with other people from around the world and stuff like that. But I like playing football, pool, snooker, all that sort of stuff. Yeah. Oh. Yeah, little bits. Play? Oh, it's just kick about, you know, just messing around and stuff. Yeah. Okay, but yeah. in the land, where you play? Oh, just anywhere. Anywhere you can find a flat, anywhere you can find a flat surface or a sand beach or somewhere like that. Yeah, it's good fun. Is he a good player? Yeah. Oh no. Goalkeeper? Too old now. It's a very difficult life for them because hard work, not much money, and Not much money? Not much money, no, because the price of the wool is it's getting better, a little bit better every day, but the problem for us is that we are a long way from the marketplace where the wool is sold, and so it's quite difficult for them to make a good business in this kind of place. No, not very often. I went there for Christmas. That was about it, really. Yeah. Mainly just shearing. It's pretty flat out. And the weekend? Work. Work in the weekend? Yes. Yeah. Yeah. Every day, 7 days a week, until like I said, February, and I'll probably have a month off, and then be shearing 7 days a week again in UK. At the moment, there's no school. But once it gets to 4, they have a school. And outside here, the little house, the little one back here, that's the school. That's going to be a school. They have a full-time teacher. At the moment, it's a travelling teacher.
comes once a month. It stays for a week, and she goes away to somewhere else, another settlement. In the meantime, it's done by telephone. They give her so much long on the phone. 30 or 35% of the land in the Falklands. The rest of it is private. This island has been owned by one family for more than 150 years. Some people rent property, but most people, they own their land. Yeah. Como decía Jorge Luis Borges, somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Los deseos de amistad con el prójimo, la palabra y la razón podrán más que 1000 cañonazos, aunque demanden otros tantos miles de años. Como Fabio Santana, un veterano de la guerra del 82, a quien no le dejaron cantar un tango en Puerto Argentino, pero su obstinación y la soledad de la mañana conspiraron a su favor y pudieron más que las prohibiciones. Ojalá todos podamos algún día cantar como aquel veterano en nuestras Islas Malvinas, tal vez compartiendo la ocasión con isleños que nos acepten simplemente por el hecho de ser argentinos. Era más blanda que el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa casa de estío, casa perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarles en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, dejó un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar.